soy supervisor de cuentas en una compañía de limpieza y naturalmente cuando explotó la pandemia trajo esta ola de paranoia y de pánico y mi trabajo, lejos de amenguar o desaparecer, también explotó al mismo ritmo que la pandemia, porque aunque muchos edificios lo cerraron o redujeron sus horas de servicio, de atención al público, la mayoría, por lo menos en mi caso, en el área que yo superviso, se mantuvieron abiertos. Y las exigencias de los clientes también crecieron, ¿no? A veces de manera irracional. O sea, como si ellos pensaran que para nosotros, los que damos el servicio de limpieza, no existía la pandemia. Y eso es debido a que la industria de la limpieza es considerada imprescindible en estos casos. Entonces, yo, aunque en algún momento quería quedarme en mi casa, no podía hacerlo, tenía que salir, porque si no me llamaba mi jefe, me llamaban los clientes o me llamaban mis empleados que estaban trabajando también. Entonces yo tenía que atender necesidades y reclamos a toda hora, en todas partes, como en una época normal sin pandemia, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia trajo, además de la exigencia típica de un cliente, trajo actitudes de engreimientos y caprichos, ¿no? Y en muchos casos también amenazas. Entonces, bueno, no me quedaba otra opción que salir. Y naturalmente en un primer momento eso me produjo una sensación de inseguridad y luego cuando mi primera empleada se enfermó también de miedo, porque cuando me llamó para decirme que había sido declarada positiva, yo recordé que hacía 2 o 3 días había estado con ella y entonces eso era una cosa que se propagaba muy fácil, muy rápido y yo ya me veía a los 2 días enterrado también junto con ella, ¿no? Entonces era una situación incierta y que naturalmente me planteaba un montón de desafíos, ¿no? Sí, bueno, tengo entendido que incluso tenías una especie de pase, un salvoconducto. Era tal el hostigamiento a veces de las autoridades que estabas deseoso de poder exponerlo ahí para callar bocas, ¿no? No sé si has tenido esa oportunidad finalmente. Bueno, apenas explotó la pandemia, mi jefe, que es el dueño de la compañía, me extendió una carta autorizándome a circular, ¿no? En el vehículo de la compañía. Pero resulta que nunca tuve necesidad de usarla, porque aquí en Nueva York tampoco hubo nunca confinamiento, por lo menos obligatorio, ¿no? O sea, no era una orden del Estado de quedarse en casa para prevenir la propagación del virus. Esto se mantuvo abierto. Claro que hubo sectores, industrias que cerraron, que redujeron su nivel de trabajo, pero en general esto estaba abierto. Y de pronto me di cuenta de que todo el mundo éramos imprescindibles. O sea, Nueva York es Nueva York, ¿no? Esa es la idea del neoyorquino. Todos somos imprescindibles. De repente pensé que hasta el peluquero, el que pinta las uñas, también era imprescindible. O sea, no había nadie encerrado en su casa. Los únicos que estaban encerrados en su casa eran los que habían perdido el trabajo o los que estaban contagiados o los que estaban asustados al extremo que no querían salir de su casa. Yo no encajaba en ninguna de esas tres categorías, entonces tenía que salir y hacer mi trabajo como siempre. Pero la ventaja para mí fue que la pandemia me agarró en el medio de un trabajo con un nuevo libro. En ese momento yo estaba ya, digamos, en la fase final de concretar y empezar a revisar el material para la publicación de un nuevo libro. Y eso me ayudó a mantenerme enfocado en algo positivo, ¿no? En una actividad creativa, productiva, que me permitía al mismo tiempo mantenerme alejado de la paranoia y del pánico generalizado que se vivía alrededor de mí, ¿no? De hecho, dejé de ver las noticias todos los días para no alimentarme con ese morbo, ¿no? Que traen las noticias, pero sí me mantenía informado diariamente, pero buscando la información en fuentes oficiales.
¿no? Para poder saber qué era lo que yo tenía que hacer, ya que tenía que estar en la calle todo el tiempo, y qué era lo que no tenía que hacer, ¿no? De tal manera de tener algunas herramientas que me permitieran cumplir con mi trabajo y al mismo tiempo cuidar mi salud. Entonces, fue en ese trance que llegó justamente tu invitación para participar en esta antología, porque honestamente yo no tenía planeado escribir nada relacionado con la pandemia, precisamente porque estaba enfrascado en este proyecto de terminar el libro, ¿no? Que tenía entre manos. Pero en la forma que tú me lo planteaste, me resultó atractivo el proyecto, porque era precisamente recolectar una variedad o diversidad de puntos de vista y de aproximaciones desde diferentes ángulos, y entonces yo decidí buscar el mío propio, porque eso siempre ha sido para mí la literatura, ¿no? Como alguien lo dijo hace un momento, escribir tiene naturalmente un valor terapéutico, y para mí escribir es una forma de acercarme a la realidad para comprenderla y de ver cuál es el papel que yo cumplo dentro de ella, ¿no? Entonces, también es una forma de entenderme a mí mismo, y en este caso en particular de la pandemia, también era una forma muy útil de aliviar la tensión que el momento, que la crisis generaba, ¿no? Entonces, eh, en los textos que yo he presentado para ser incluidos en la antología, trato de insertar una dosis de humor también, porque esa herramienta para mí siempre ha sido un salvavidas. O sea, en medio de una situación tan crítica, tan dura, tan grave, necesito mirar las cosas de otro ángulo. Que no sea todo desastre, que no sea todo tragedia y desgracia, porque lo es, pero no quiero concentrarme en eso, ¿no? Como otros compañeros han compartido antes, prefiero buscar el lado positivo, ¿no? No vivir en un mundo de ensueño falso, una fantasía creada por mi mente, no, sino buscar lo positivo que puede salir, que puede surgir de esta situación tan difícil para el planeta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte tanto en el libro como aquí. De hecho, bueno, le tuve que rogar un poquito, vamos a decir la verdad, ¿no? Pero no, muy gustoso, nos ayudó mucho. Y bueno, ahora lo que vamos a pasar es a un pequeño corte comercial de 1 minuto, tengo entendido, y después pues estaremos aquí, todos los autores listos para responder a sus preguntas. Bueno, queremos anunciarles que la página de 100%mexico.es también cuenta con ejemplares de las crónicas del coronavirus para que puedan adquirirse allí, y que lo pueden encontrar en la página que se ha estado transmitiendo, que es la página de Ediciones Irreverentes. Y bueno, Patricio, te quería comentar que Daniel Rodríguez, al parecer ya nos está escuchando, no sé si quieras hablar con él un momento. Daniel, buenas noches. Creí que ya estarías dormido. A ver, vamos a ver si... Me parece que todavía no. O eso o el régimen ya le cayó. Esperemos que no. No. Ahí está, ¿no? Me he quedado hasta el final, pero hay un poco de retraso. Ah, ok, perfecto. Pues ha sido un gusto. De hecho, ahorita se te oye mucho mejor que al principio. Y bueno, yo lo único que comenté, aparte, digamos, de que el nombre de Daniel Rodríguez es un seudónimo, por razones obvias, era que eso que tú mencionabas de no hacer exactamente lo que yo había pedido y no tener una reacción muy positiva en un primer momento, era más popular de lo que la gente, de lo que se pudiera creer. Vaya, ya. No, bueno, yo en lo personal es que lo que he dicho antes, me siento como un jugador aficionado en medio de la cancha de los profesionales, ¿no? Bueno, no, pero lo importante es que cada uno aporte su visión. Y una cosa que quizás no mencionaste es también una deriva, digamos,
que mencionas muy bien en tu texto, una deriva xenofóbica del régimen y del pueblo chino hacia todos los extranjeros, lo cual es muy sorprendente porque los que estuvimos hace 12 años ahí, pues realmente el trato era exquisito, ¿no? Para los occidentales. Sí, a ver, te confirmo que a partir de la época más o menos de los Juegos Olímpicos en Beijing, fue precisamente lo que ocurrió. El adoctrinamiento cambió ligeramente, todas las culpas son de los extranjeros y por supuesto ahora somos víctimas de absolutamente todos los excesos de la policía y etcétera, ¿no? Entonces hay 3 ejemplos que cuentan de cómo se ensañan las autoridades y la población en cuanto se trata cuando hay un extranjero de por medio. Perfecto, muy bien. Pues es un placer tenerte con nosotros y bueno, pues lo dicho, vamos ahora a un pequeño corte comercial y pues estamos aquí listos para responder a sus preguntas. Gracias. 100% México. En 100% México, la mejor tienda mexicana de España, encontrarás un pedacito de México. Te invitamos a visitar su página web en la que encontrarás todo lo que necesitas para sentirte como en México. 100%mexico.es. Con solo un clic, tendrás en casa los sabores, los colores, la cultura y el aroma de nuestra tierra. 100% México. Acercándote a México siempre. 100% México los invita a visitar su página 100%mexico.es y también en la página de Ediciones Irreverentes pueden conseguir el libro Las Crónicas del Coronavirus, como ya lo habíamos comentado. Y finalmente quiero comentarles que todavía pueden participar en el sorteo de un ejemplar de Las Crónicas del Coronavirus, solamente comentando me interesa Las Crónicas del Coronavirus, y el próximo martes vamos a realizar el sorteo y a publicar los resultados en las páginas de 100% México. Y bueno, sin más, vamos a una especie de tertulia entre todos los autores. No tenemos preguntas en sí, pero hemos tenido muchos comentarios y yo creo que lo que podríamos hacer ahora, ya que no tenemos preguntas y dudas del público, es, por ejemplo, hacer una reflexión final, cada uno en orden, y así nos podríamos despedir, si les parece bien. Pues yo sugiero que empiece Daniel Rodríguez, ya que fue el que empezó a hablar y luego pues seguimos en el orden establecido. Correcto, Daniel, pues te escuchamos. Bueno, pues Juan Patricio, agradecerte que me hayas dejado presentar este pequeño libro. Igual que dijo, igual que se dijo en la presentación, fue también un desahogo para mí escribir todo esto. Son años y años de estar viviendo en China y para mí ha sido un desahogo. Cierto es que fue durante el coronavirus y que fue como la gota que derramó el vaso, pero realmente hay algo quizá que no dije y que sí que lo digo en mi relato, y es que para mí vivir en China ha sido una desilusión total, y la desilusión fue gigantesca, porque cuando yo llegué a China era un país que prometía convertirse en un lugar de Asia muy particular. Parecía que iba a haber libertades y parecía un sitio que yo lo asimilo al Hong Kong de más o menos de principios de este siglo, y que era un mundo extraordinario. Y no, la deriva se ha ido precisamente a que cada vez esto se parece más no a Hong Kong, sino a Corea del Norte. Y claro, y esto me pilló a media vida mía en China, y dar la vuelta pues ahora ya es muy complicado, con lo cual yo caí de muy alto, como suelen decir en España. Las ilusiones eran altísimas y caí de hasta arriba pues hasta abajo, y la verdad se dice es que sueño con irme.
Yo no sé cómo hacerle, pero sueño con irme de este país. En fin, como nota final, digamos.